Hola, buenos días, tengan todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera jornada de webinarios en apoyo técnico para lo que es la implementación del proyecto Innovación en Acción. A través de estas últimas semanas hemos tenido unos webinarios de acompañamiento técnico en donde se les ha acompañado en el proceso para la generación del marco lógico, la propuesta técnica y en esta ocasión, el webinario de hoy estará dirigido exclusivamente a algunos lineamientos para la elaboración de la propuesta financiera, la cual el día de hoy será compartida por el compañero Héctor Flores, quien es el administrador general de la Asociación Cuculcán. Todo esto sin antes, pues recordarles que toda la documentación que ustedes necesitan como organizaciones para la postulación a estos fondos se encuentran en la página de internet innovaciones.kimirina.org en el apartado nacional de Honduras. De igual manera, pues también recordarles que mi persona, Óscar Aguilera, en su cargo, que es técnico en desarrollo y capacitación para las organizaciones de sociedad civil, pues también quedo a toda la disponibilidad en caso que ustedes necesiten, pues les aclarezca alguna duda o cualquier otra interrogante. Y esto sería, compañeros y compañeras, a través del correo electrónico kkc.capacitación y desarrollo@gmail.com. Les recuerdo también que en nuestro canal de YouTube de Asociación Cuculcán están los webinarios que hemos tenido con anterioridad en el caso de que no hayan podido participar. Eh, con esta pequeña introducción, entonces yo estaría, cediendo el espacio al compañero Héctor Flores. Bienvenidos y bienvenidas, compañeros, compañeras. Para nosotros es un gusto siempre el poder acompañarles. Héctor, cambio. Muy buenas tardes, gracias Oscar por las palabras de bienvenida. En esta ocasión, como lo mencionó anteriormente Oscar, continuamos con los webinarios y en este sentido vamos con la parte presupuestaria. Entonces, ahorita voy a compartir y me indica si se puede apreciar la presentación. ¿Se puede? Perfecto, estimado. Listo. Perfecto. El formato de presupuesto, ¿cómo gestionarlo? Todos sabemos que el presupuesto son supuestos de costos que se pueden implementar en diferentes acciones dentro de nuestra vida diaria o dentro de, en este caso, de acciones, de proyectos, en el cual, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto es un instrumento fundamental de la planificación que calcula por anticipado los gastos, el dinero que sale o se gasta durante un tiempo fijo, como un mes o un año. Sirve para controlar el dinero y evitar gastar más de lo que se percibe. Es decir, que se va a gastar cuánto y cuántas veces se va a realizar esa actividad. ¿Cómo se arma un presupuesto y qué se debe tomar en cuenta? Se debe definir ítems, cantidades, periodicidad, costos unitarios. La definición de los grupos de costos, como cuáles: recurso humano, costos relacionados con viajes, asistencia técnica y gastos administrativos, desegregación de las actividades y en el marco lógico. Todo esto viene a que tenemos que tener claridad principalmente en la elaboración de nuestro marco lógico. Todo lo que coloquemos dentro de nuestro marco lógico debe venir reflejado en el presupuesto, porque alguna actividad que ustedes planteen en el marco lógico y no lo presupuesten, o tenga un costo dentro de ese presupuesto, no podrán ejecutarse y ahí incurrirán diferencias entre el marco lógico y el presupuesto. Recordemos que todo este periodo de webinarios es para elaborar una propuesta y la propuesta tiene revisión tanto técnica como administrativa y tiene que haber un match entre ambos para poder así continuar el proceso de evaluación de las diferentes propuestas para las diferentes innovaciones que en Honduras se implementarán. ¿Cómo estimamos los costos? Hay de dos maneras. Están los costos unitarios, que se desagregan al máximo las actividades y los recursos requeridos, usando costos actuales.
¿Qué se quiere decir? Que los costos que se encuentran en el mercado actualmente es los valores que vamos a reflejar durante la elaboración de este presupuesto, que es lo más aconsejable. La otra forma es estimación análoga o costos de uso históricos. En el caso de diferentes organizaciones que ya hemos trabajado con proyectos, tenemos un histórico de gastos en diferentes proyectos o actividades que hemos realizado. Por ejemplo, un costo de alimentación, un costo de alquiler, un costo de lo que nosotros venimos pagando de energía eléctrica. A eso se refiere con un costo histórico. Esta estimación son rápidas y requiere pocos recursos. En este caso, es más factible utilizarla para aquellos que ya estamos acostumbrados en la planificación de proyectos, pero también puede ser un poco precisa, pues cada proyecto tiene sus variantes. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer una estimación de costos realistas en base a la innovación que nosotros vamos a presentar en estas innovaciones. Tips para realizar un buen presupuesto. Se debe definir bien los supuestos para base del cálculo, no colocar elementos grandes. Se debe desglosar cada actividad lo más posible. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos a hacer un taller, no es decir, un taller me va a costar $3,000 o $1,500, sino que ese taller tiene que ir desglosado. ¿Cuánto se va a gastar en alimentación? ¿Cuánto se va a gastar en hospedaje si lo requiera, si va a requerir viáticos, si va a requerir movilización para los participantes, si va a requerir alimentación? Todo eso se llama desglosar en la actividad. Es ir midiendo cada uno para hacer un gran costo de actividad. También hay que evitar las estimaciones poco reales. ¿Qué quiere decir esto? Que no es asumir que un plato de comida cuesta eh, $3, $5, sino que buscar los costos más reales en el mercado para que el presupuesto se ajuste a las necesidades del mercado en este caso o la realidad del momento. También se deben considerar riesgos o incluir contingencias. ¿A qué se refiere esto? Riesgos y contingencias. Que tal vez nosotros no teníamos presupuestado el pago de una plataforma Zoom, pero ahí lo podemos ir contemplando en esas riesgos o contingencias que se pueden presentar, porque muchas veces recordemos lo que sucedió en el 2010, 2019-2020, el COVID. En ese sentido, no podemos, el COVID nos vino a bloquear las reuniones presenciales y no podemos en ese sentido tener reuniones a nivel de contacto con otras personas. Entonces ahí no podríamos tener ese tipo. Entonces deben tener esas consideraciones al tipo de actividades que nosotros podamos realizar. También se deben incluir los impuestos de ley o deducciones. Los impuestos de ley es aquellos como por ejemplo en los costos de viaje, que en hoteles se paga el impuesto de turístico. Entonces debemos tener claridad que tenemos que incluir este tipo de impuestos o deducciones de ley. En el caso de deducciones de ley, cuando vamos a contratar personal, que tenemos que tener la provisión o el recurso humano contemplado como tal, qué es lo que paga el patrono, qué es lo que paga el empleado, y hacer las provisiones necesarias para cesantía, catorceavo, aguinaldo y otras prebendas que se tengan contemplado en el recurso humano. La precisión de la estimación para hacer un costeo real es hacer un costeo estimado de un 10% de cada una de las estimaciones. Si a mí me cuesta un plato de comida 5 o $6, hacer una estimación de un 5, un 3 o un 4% dependiendo el costo de las actividades, porque muchas veces el costo de inflación a medida va aumentando y eso incrementa los costos reales. El objetivo de crear este tipo de herramientas es fortalecer la planificación financiera de las propuestas mediante una herramienta estandarizada que permita registrar, justificar y calcular de manera clara, coherente y técnicamente sustentada los costos asociados a las diferentes actividades del proyecto. ¿Qué queremos decir? Vamos a utilizar todos los aplicantes a las innovaciones, van a utilizar el mismo formato, van a estar estandarizados financieramente en las propuestas.
Permite también trazabilidad entre las actividades, supuestos y presupuesto total, y facilita la revisión técnica y financiera de las propuestas, que, como les decía anteriormente, en la revisión de las diferentes innovaciones o aplicantes, va a tener un match entre la parte técnica y financiera para ver si lo que técnicamente están mencionando en su marco lógico es coherente con la parte financiera de su propuesta. Los supuestos del costeo son relacionados con actividades y costos indirectos. Estos supuestos del costeo, estos supuestos del costeo es la base técnica y financiera que explica cómo se calcula el valor dentro del presupuesto. Explican cómo se calcula el costo del personal, explican cómo se calcula el costo de las actividades de monitoreo y desarrollo de actividades y explican el costo, el gasto administrativo, logístico para la implementación de las innovaciones. Sirve como guía también para la referencia, muestran ejemplos correctos del llenado y ayuda a comprender la lógica del cálculo. No deben reemplazar la información real de la organización. Tenemos que tener claridad que cada una de las actividades o implementaciones de las innovaciones, tenemos que tener un recurso, ya sea recurso humano fijo o a través de consultorías o consultores que nos van a brindar un tipo de información o capacitación en las diferentes actividades. También el costo relacionado con actividades. En este costo relacionado con las actividades es lo que mencionaba anteriormente. Todos los costos que conlleva el realizar algún tipo de actividad, si hay costos relacionados de viaje, si hay costos relacionados de compra de materiales y otros que dependiendo de la naturaleza de la actividad es que vamos a incurrir en ellos. Y los costos indirectos o costos administrativos, como lo hemos llamado en otras ocasiones, son todos aquellos que contribuyen a la implementación de las actividades, pero de manera para la estandarización de los costos de la operatividad de la organización, como alquileres, pago de renta, costos relacionados a internet, teléfono, agua, luz y otros que se lleven a colación en la propuesta. La estructura de la matriz del presupuesto. La herramienta para elaborar el presupuesto por actividad tiene cuatro o cinco pestañas. La primera pestaña es las instrucciones generales de cómo se utiliza el formato. Es un formato en Excel. En la segunda pestaña, que está marcada en gris, es el presupuesto por actividad. Esta pestaña es que nos va a consolidar toda la información que coloquemos en las siguientes pestañas. La hoja de costeo de supuestos de recurso humano es aquel donde vamos a colocar todo el recurso humano que nosotros como organizaciones vamos a necesitar para la implementación de las innovaciones. Y la hoja de costeo o costos de viajes relacionados son todas aquellas actividades que se van a realizar y se necesitan realización de viáticos para gastos de viaje si va la actividad va fuera de la ciudad o va a tener actividades nocturnas, por ejemplo, o aquellas que, como puede ser talleres o capacitaciones, que deben ir desglosadas de manera, dependiendo de la necesidad de cada una de las actividades. Y la hoja de costeo de otros supuestos. Otros supuestos, ahí es donde se contempla toda aquella parte de gastos administrativos o costos directos, como rentas, pago de recurso de internet, pago de teléfono, agua, luz y otras necesidades que tenga la organización como gastos de limpieza. Aquí, como pueden ver en la presentación, tal vez no se pueda detallar, pero más adelante les voy a presentar el formato en el formato en Excel. Es presupuesto por actividad. Este es lo que se contempla en cada una de las áreas de innovación. Tenemos la área de innovación en tecnología, tenemos la presentación, el área de innovación de presentación de servicios, el área de innovación de derechos humanos y género y el área de innovación de uso de datos. Y en la parte de abajo, lo que yo les mencionaba de la pestaña del recurso de costos indirectos.
Todos estos se tienen que contemplar y llenar. No puede quedar ningún espacio vacío, porque esta hoja viene linkeada con la información que nosotros vamos a colocar en las pestañas que anteriormente mencioné. ¿Cómo elaborar los supuestos? Se debe utilizar las actividades del marco lógico, copiar y pegar, para que sea coherente lo que estamos diciendo en el marco lógico y de qué actividad vamos a estar mencionando en este. Describir las actividades, en este caso, como se puede ver, es contratación de desarrollador, identificar el detalle de la acción del costeo, en este caso el costo es honorarios, la unidad de medida, que es una persona, cuántas veces se va a repetir este pago, 18 en este caso, y costo unitario, que es el costo que nosotros le hemos establecido en pago en dólares. Recordemos que este formato es únicamente en dólares, no puede ser presentado multiplicación de la unidad por la cantidad por el costo unitario. Y la justificación en este sentido se debe detallar. Todo esto se debe detallar del por qué se está pagando este costo de honorario, cuántas veces y qué otros gastos contemplan esto. Que entre más específico sea y más detallado, es mucho mejor al momento de la evaluación de la evaluación presupuestaria. Lo relacionado con la cantidad de metas y de personas a alcanzar también debe de ser coordinado con el marco lógico. Tal vez no presupuestariamente, pero sí en el número de actividades a realizar. Y se debe utilizar proformas y costos históricos, como le mencioné anteriormente, para que el costeo dentro de nuestro presupuesto sea lo más real posible y aplicado en la realidad. ¿Cómo detallar los supuestos del costeo en los recursos humanos? Aquí podemos ver que tenemos la unidad de medida, perdón, la unidad de medida, salarios, el puesto. Tipo de salario es personal, salario mensual y el tiempo de duración del proyecto. Esta persona dice 100%, que va a estar el 100% del proyecto. La duración de la propuesta del presupuesto es 18 meses o dependiendo la duración que ustedes estipulen en cada una de las actividades o cada uno de del recurso humano. Aquí, como por ejemplo, yo les pongo que en la duración del personal para monitoreo solo va a durar 18 meses y el puesto solo ocupa una persona y el costo total. Y sucesivamente, así por cada una de las personas o colaboradores que ustedes consideren contemplar dentro de su presupuesto. Recordemos que de la duración del presupuesto es máximo 18 meses y ahí definirán ustedes si es 18, 15 o menos tiempo que ustedes deben considerar. ¿Cómo detallar los supuestos del costeo relacionado con viajes? Es lo que yo les estaba mencionando anteriormente. Cada una de las actividades del costeo debe venir desglosado lo más posible para que me determine el costo de cada una de mis actividades. Y entre más detallado sea, mucho mejor será la comprensión que contempla cada una de ellas y para cuántas personas se va a contemplar este tipo de actividades. Y todo esto debe ir vinculado a a la primera pestaña del presupuesto que debe ir relacionado con todo el marco lógico. Siempre acuérdense, les estoy mencionando varias veces que toda actividad, todo recurso humano, todo costo directo debe ir relacionado con el marco lógico de su propuesta. Vamos a ver el formato en Excel, ya que en la presentación es un poquito más complicado poderla ver. Permítame, voy a dejar de compartir esta presentación. Me indica si se ve la presentación del formato en Excel. Listo, sí se ve.
Solamente Héctor, antes de continuar, el compañero Gerardo tenía la mano levantada. Entonces, Gerardo, queremos ver Sí, si antes de continuar existe alguna duda, estimado. Creo que no, Héctor. Seguiremos y en cualquier caso estamos pendientes, Gerardo, por si levanta la mano nuevamente, le brindamos el espacio, compañero. continuando, este es el formato en Excel que todas las propuestas financieras de las diferentes innovaciones tendrán que venir contempladas en ella. En la primera pestaña viene la pestaña de instrucciones, donde se tiene que leer cada una de las indicaciones para que nos oriente en las diferentes pestañas a llenar. Como podemos ver, viene la estructura, resumen de la hoja, de las hojas, es la hoja de presupuesto por actividad, supuestos de recursos humanos, supuestos de viaje, otros supuestos y viene también otras hojas de ejemplo para que les sirva a ustedes tomar base cómo se va llenando cada una de las pestañas. Tenemos el presupuesto principal, la hoja de presupuesto o como en este caso, presupuesto por actividad, que aquí yo lo tengo con color gris, que es la hoja que ahorita me estoy trasladando a ella, es la hoja que va a venir a resumir todas las actividades del proyecto y que tendrán que trabajarse de manera una por una, dependiendo del marco lógico de las diferentes innovaciones a realizar. El presupuesto debe decir el país, en este caso Honduras, la organización aplicante, el título del proyecto o nombre del proyecto y el monto total del presupuesto que ustedes están aplicando en ese momento. En esta primera hoja, como les dije, es el resumen de las siguientes pestañas que se van a ir trabajando. Entonces, esto quiere decir que cuando estemos trabajando en los supuestos de recurso humano, nosotros vamos a trabajarlo aquí para después trasladarlo a este formato, que nos va a ser el resumen de cada uno de ellos. Ahorita voy a explicar la pestaña de supuestos de recurso humano. En este caso, tenemos la unidad de medida, que son salarios de manera mensual, el nombre del puesto que ustedes lo van a colocar según la necesidad de su propuesta. En este caso tenemos como ejemplo el nombre del puesto, se llama personal para monitoreo y control de las actividades de Teleprep. Tipo de salario es personal. El costo unitario, cuánto tiempo del proyecto es un 100%. La cantidad de meses, cuántas personas van a estar recibiendo en este salario y el total. Aquí esta ya es una hoja que ya viene formulada para las diferentes acciones. Si se fijan, aquí ya estoy presentando yo la fórmula, que es la suma y multiplicación de todas estas columnas que están presentándose. Así sucesivamente y se tiene que totalizar hacia abajo. Vamos a retroceder a la pestaña de presupuesto por actividad. Vamos a buscar, en este caso, el color amarillo. El color amarillo aquí me indica en la propuesta el área de innovación a la que estamos aplicando, el código de la actividad. Todas las actividades tienen que venir tal cual está el marco lógico. Aquí nosotros estamos poniendo A1, R2, monitoreo y control, seguimiento para entregas y stock, personal para monitoreo, salario, una persona, 18 meses, 1.300, 2.000, 23.400. Prácticamente es lo mismo de acá, pero aquí lo hacemos de manera vinculante. ¿Cómo hacemos esto? Si ustedes se fijan, si yo aquí elimino 18 meses, se me desaparece la cantidad de meses acá. Tenemos que traerlo del supuesto que estamos trabajando. Entonces vuelvo a colocar los 18 y me aparecen en el formato que yo estoy trabajando.
Es un formato que viene linkeado dependiendo de las acciones de su propuesta. Ustedes lo tienen que linkear. No es que va a venir linkeado del formato. Si no lo permite el formato, ustedes lo adjuntan para que vaya linkeándose de acuerdo a las necesidades de sus diferentes propuestas. Esa es la pestaña de supuestos de recursos humanos. Vamos a la pestaña 3 de supuestos relacionados con costos de viaje. La supuesta actividad de costos de viaje, aquí tenemos la primera actividad, que es la A2R3, contratar espacios para los talleres de capacitación, el nombre de la actividad, capacitación del uso teleprep, descripción, costo diario de capacitación, unidad, esto se va a hacer dos veces, dos talleres para 30 personas, un día de viaje y costo unitario por persona 30 y me da 1.800. Este, si se fija, es una actividad que no tiene segregación, pero la diferente que es la actividad A2R1, talleres de validación del modelo de atención de PREP, las subactividades, talleres de capacitación, y esta actividad sí tiene segregación. Y aquí es donde ustedes les he mencionado anteriormente. Me van a desglosar las diferentes costos que tiene esta actividad para poderse llevar a cabo. Como por ejemplo, costo diario de la capacitación, en este caso es alimentación, son dos talleres para 20 personas, un día de viaje, el costo por persona y me da 1.200. El costo diario de capacitación, de movilización, dos talleres para 20 personas, un día de viaje es para 30 personas el costo unitario y 1.200. Hospedaje, dos personas para 20, dos actividades, perdón, para 20 personas, un día, 40 el costo unitario por persona. Estos $100 es la suma de esto, de esta segregación de esta actividad. Estos 4.000 es la suma de estos 1.200 y 1.600. El costo total del taller son 4.000. Ahora nos trasladamos a la pestaña de presupuesto por actividades y vamos a buscar el taller. Aquí sí pueden ver, aquí está la actividad prestación de servicios, actividad A2R1, taller de validación, taller de capacitación, costo diario de capacitación y como les mencionaba, son dos talleres para 20 personas. Aquí el costo unitario que tiene y el total que son 4.000. Si retrocedemos, si yo elimino esta sumatoria, se me elimina de la sumatoria de la actividad. Entonces, a eso se refiere que vaya vinculado con de dónde estoy tomando estos valores de cada una de las diferentes actividades. Si yo retrocedo, me vuelve a aparecer. Entonces, a esto es cuando este formato viene vinculado, que aquí este es la hoja resumen de cada una de las diferentes acciones o supuestos. ¿Tenemos preguntas hasta el momento? Ok, si no es así, continúo con la presentación en la siguiente pestaña, en la pestaña número 4, que son los supuestos de otros gastos o costos indirectos. Aquí es donde ustedes van a tener que colocar aquellos gastos que no se contemplan como parte directa de una actividad, pero sí son necesarios para poder el ejercicio de las diferentes acciones, como por ejemplo, contratación de servicios de Zoom o por otro ejemplo, adquisición de licencias para plataformas de análisis de datos, costos de alquiler, servicio electrónico, servicio de internet, servicios de limpieza, material de oficina, material de limpieza y todos aquellos costos que van a ser el funcionar de la organización efectiva para la implementación de las diferentes actividades. Y como le venía diciendo, es el mismo cálculo.
Es una vez que se va a comprar, una vez al mes, el costo unitario que tiene y se va a hacer durante la vida útil del proyecto, los 18 meses. El costo, por ejemplo, tenemos este ejemplo de servicios de entrega de medicamentos. El costo es servicio de entregas, costo por entrega. El costo es una vez, la CAN es un costo unitario. ¿Cuántas veces durante la vida del proyecto se va a hacer? Que son 1.350. El costo unitario son $5. Y los periodos solo va a ser una vez. Es única vez que se va a realizar esta actividad durante toda la vida del proyecto. Voy a retroceder, en este caso, para ver cómo se vincula el presupuesto a esta actividad con la pestaña de presupuesto de resumen. Vamos a buscar el color azul que está acá abajo y, La compañera Gabriela Cepeda tiene una pregunta, creo. ok, diga, Buenas tardes, mucho gusto. mucho Solo gusto. quizás saber cuál es el porcentaje de los costos indirectos en relación al total del presupuesto, porque tengo entendido que de este porcentaje, no sé, o sea, creo que hay un porcentaje y no se puede pasar de esa cantidad Correcto. en En relación este a a caso, los 18. en los diferentes propuestas e innovaciones de otros proyectos, el costo máximo es un 10%. Aquí sería consultarle, ¿no? Porque aquí nos indica el formato de instrucciones. 0% de costos indirectos. Todos los costos deben ser directos. El formato nos indica que no puede haber costos indirectos. Ok, gracias, Entonces, muy es amable. muy importante en este, gracias, más bien muy importante su pregunta, porque muchos proyectos nos permiten los costos indirectos. En esta Ujú. ocasión no permiten los costos indirectos. ¿Por qué? Porque los estamos contemplando en esta parte también de acá, que es para pago del costo de alquiler, servicio eléctrico, internet. Entonces, tenemos que hacer un costo directo para la ejecución del proyecto. Ok. Ok. Continuando con esto, vamos a retroceder en este caso para el formato de presupuesto por actividades, que es el que nos resume todas las actividades. Y en este caso, si se fijan, aquí está en color morado, que es en la parte de abajo del cuadro resumen, donde debe ir desglosado cada uno de ellos. Y se debe vincular, también así como los ejemplos anteriores y todo aquello que ustedes consideren agregar en sus diferentes propuestas, siempre y cuando el, el costo sea realista y contemple las necesidades de las innovaciones. Y también que tenga que ser vinculante con el marco lógico, porque si ustedes no lo mencionan en su marco lógico, no puede hacer el match técnico financiero que se está buscando. Y en las siguientes pestañas es los ejemplos que nosotros les estaba mencionando. Son otros variantes de ejemplos que ustedes pueden ir utilizando para las necesidades u orientaciones del mismo, que son siempre las mismas formas de las pestañas que les acabo de mencionar anteriormente. No sé si hay más preguntas, porque hasta ahí quedaría mi presentación por parte del formato de presupuestos. Compañeros, compañeras, es el momento indicado con respecto a las interrogantes que se puedan pues cubrir y saldar en este momento de la presentación para la elaboración de la propuesta financiera. Quedamos atentos. Oscar y Héctor, no, gracias por la información, muy bien descrita. No, ya lo que iba a preguntar yo es que estaba en otra reunión y ya Gaby lo consultó, que era esos costos indirectos o imprevistos que salen en alguna actividad, entonces, pero ya lo aclaró usted que no se puede. No es que no se pueda. Recuerden que lo pueden contemplar como un costo directo de su propuesta.
ya, sí, sí lo entiendo. Sí. Como para recalcar, en las instrucciones ahí va indicando cómo se va llenando cada una de ellas, cada paso uno, paso dos y qué se debe verificar en cada una de las áreas. Importante, esta nota, que donde la compañera preguntaba de los costos indirectos, que es lo que nos llama muchas veces la atención, que otros proyectos sí lo permiten, en esta ocasión no, el formato no se lo dice de manera directa que no se permite. Se debe vincular las actividades con el marco lógico, lo que he venido repitiendo, cada una de ellas, las hojas de presupuesto, hojas de presupuestos para transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las hojas deben ser realistas y deben de tener coherencia y deben también tener esa codificación que ustedes la pueden ver en las diferentes propuestas, en las pestañas que les he mencionado. Por ejemplo, esta codificación a actividad uno del resultado 2, actividad 2 del resultado 2. Entonces, así tiene que venirse codificado. Entonces, toda la codificación la proponen ustedes a través de su marco lógico. Sin esta codificación va a ser difícil identificar a qué tipo de actividad corresponde este tipo de costeo. Tenemos que tener claro todo eso y a qué tipo de innovación estamos presentando, porque tenemos el área de innovación de prestación de servicios, tenemos el área de innovación de derechos humanos y género, tenemos el área de innovación de uso de datos y los costos transversales o costos administrativos, como se los he mencionado anteriormente. Pues esa sería en parte de mi presentación. Cualquier duda, consulta, ya sería a través de los canales ya establecidos para las consultas de las diferentes propuestas e innovaciones que ustedes están por realizar en estos momentos. Muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Con este webinario correspondiente a lo que es la propuesta técnica, nosotros estaríamos finalizando la serie de webinares del acompañamiento técnico para la convocatoria de propuestas del proyecto Innovación en Acción. Recordarles, compañeros y compañeras, que todos los webinarios están en nuestras plataformas, específicamente en el canal de YouTube de la Asociación Kukulcán, donde ustedes podrán encontrar todos los insumos, la socialización de términos de referencia, el marco lógico, propuesta técnica y esperamos que para el día lunes, el último webinario, que es la propuesta financiera, ya pueda también estar en nuestros canales, en nuestro canal de YouTube. Nuevamente comparto cuáles son las páginas en las cuales nosotros estaremos interactuando. Número uno, la plataforma oficial de la convocatoria, que es innovaciones.quimirina.org, específicamente en el apartado que corresponde a Honduras, el correo de mi persona, kkc.capacitacionyDesarrollo@gmail.com en el caso de la necesidad de algún acompañamiento técnico, y el último correo en el cual ustedes deberán prestar atención, perdón, es adquisicionescuculcan@gmail.com, donde aquí ustedes ya deberán enviar su propuesta de innovación. Recordarles también, compañeros, compañeras, que la fecha de cierre para la recepción de la documentación es el lunes 17 de agosto, finalizando a la medianoche, por lo cual, pues les sugerimos, que yo estoy casi seguro que ustedes están trabajando en las propuestas, en las propuestas de innovación, y me permitiré también en este momento, a través de este chat, poderles compartir los insumos que tratamos el día de hoy. Lo que respecta a el marco lógico y al presupuesto.
Tomen en cuenta, compañeros y compañeras, que todos estos documentos cuentan con unas guías de ejemplo, las cuales pues deberán ser borradas al momento de presentar sus propuestas. Si no tenemos ninguna otra interrogante, con esto nosotros finalizaríamos el webinario de hoy, agradeciendo su participación y en espera de sus propuestas. Sería todo entonces, compañeros, compañeras, y con esto yo les deseo un bonito fin de semana.